Conversemos un poco acerca de esta teoría. Vamos a hablar de la teoría de Petrovic, la teoría de Alexander Petrovic, donde este hombre nos habla de quien comanda el desarrollo del esqueleto facial. Es la orientación que tiene el condrocráneo, que es la que, permítaseme el término, es la que empuja ese viscerocráneo o esplanocráneo que hoy llamaremos esqueleto facial, con una terminología nueva. Entonces vamos a conversar acerca de esto y vamos a leer algunos textos de Petrovic que podrían ser interesantes para que comprendamos esto. ¿Cómo es que este esqueleto, este condrocráneo que hay aquí adentro, termina siendo el responsable de que este esqueleto facial se exprese hacia adelante? Entonces vamos a ver cómo es que se construye. ¿Cómo es que se puede construir este esqueleto facial? Que a veces creo yo que con la palabra esplanocráneo o viscerocráneo, que tiene una acepción regida más por un concepto visceral, de vísceras mejor, que visceral hoy habla de pasión. Entonces, ¿cómo es que este esqueleto facial se expresa hacia adelante? ¿Y qué misión tiene este condrocráneo para empujar, permítaseme el término, el esqueleto facial? ¿Quién es el condrocráneo en medio del neurocráneo y el esqueleto facial? ¿Qué es lo que ocurre en esto? Hay una extensión de ese, del hueso esfenoides y por consiguiente una expresión, una inflexión. El, condro, el esfenoides tiene la posibilidad de hacer extensión o flexión. Aquí está haciendo extensión. Pero cuando use la palabra inflexión, que quiere doblarse, que quiere decir doblarse, aquí es rotarse. En extensión o en flexión. Flexión es lo contrario a esta extensión, que es como debe expresarse fisiológicamente, aunque existen patrones de crecimiento donde no hay extensión, sino flexión. Pero lo que quiero hablar ahora es de cómo no patrocinar o promover la flexión del esfenoides y por consiguiente la inflexión del condrocráneo, que es la que va a hacer ese quiebre, la que va a hacer que se vaya hacia atrás. Pero es un poquito complejo este pedazo, pero déjenme mostrar mejor estas imágenes. Es esto. ¿Cómo es que vamos a lograr esa armonía facial que hoy ha estado camuflada y a veces creo yo que el perfil recto que nos mantiene tan contentos, de pronto es una clasificación mal hecha y de repente tenemos que volver sobre ella, como vamos a tener que volver sobre un montón de literatura que tiene no solo la odontología, sino la ciencia, que a veces creo yo que hay que volver sobre ella y que se hizo en un momento cuando se tenía un conocimiento, eh, y que fue un conocimiento excepcional hecho por sabios, pero que de repente no se conocía como se conoce ahora, otras teorías, entre ellas los aparatos de ortopedia que se desarrollaron a comienzos del siglo pasado, se desarrollaron sin conocer aún las leyes de desarrollo craneofacial que nos empezarían a mostrar muchos autores, como Melvin Moss, como Planas, como Petrovic. Y vamos a hablar un poquito entonces de la teoría de Petrovic. Sin embargo, la teoría de Petrovic también tiene cabida. Pienso yo que hoy existen dos teorías. La teoría usológica, la usología es el estudio del desarrollo del cráneo. La teoría usológica de Petrovic, del servosistema, la teoría del servosistema de Petrovic. Y la otra es la teoría de Planas, de la dinámica mandibular, aunque se llama rehabilitación neuroclusal. ¿Quién es la que comanda el desarrollo del esqueleto facial? ¿Cuál de ellas? ¿Y cómo es que se da esto? Hoy nos vamos a apoyar en cómo lo plantea Petrovic,
no como lo plantea Planas, que Planas habla de que la dinámica mandibular es la que construye el esqueleto facial, el esplanocráneo o viscerocráneo, como le conocemos. Pero entonces vamos a hablar de cómo es que se da este desarrollo apoyados en la teoría de Petrovic por hoy. Sin embargo, creo que falta una teoría que, con, que, con, que, que concatene las dos, es decir, que las dos teorías, la de Planas u otra, nos muestre cómo es que se produce el desarrollo craneofacial. Vamos a hablar un poquito. Porque en el fondo lo que tenemos de repente todavía no es. De repente hoy tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos que pensar en cosas que parecen inverosímiles, pero que en última instancia la máscara de protracción, que no es esto, la máscara de protracción de Deleuze, nacida en Francia, aunque la corrige Petit, que es un técnico de McNamara, finalmente se apoya en el mentón, es decir, para jalar el maxilar se apoya en el mentón. De pronto es más estable incluso la de la del francés, porque la del francés se apoya en de leer, se apoya no, se apoya en todo el rostro, incluso en el cigomático. Entonces, es esto, ¿cómo vamos a conseguir el desarrollo hacia adelante? ¿Cómo es que vamos a buscar la verdadera armonía facial y a no quedarnos en una belleza que hoy estamos aprendiendo de los de la portada de las revistas? ¿Cuál es la verdadera armonía facial? Y ante todo, armonía facial y funcional, que es lo que vamos a necesitar. Y funcional, porque por ahí es por donde se expresa el ser. Para algunos autores, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, el ser humano no es ni hembra, ni macho, ni grande, ni chiquito, ni negro, ni blanco. El ser humano es su lenguaje. Y hoy vemos que la apnea del sueño le está pasando la factura al mundo porque de repente no se tiene mm, el desarrollo facial que requerimos. De hecho, esto es una teoría, esta es una de las teorías hoy, de la teoría de los tallados selectivos y la extracción seriada, que es macabra, que es desarrollada en los Estados Unidos, asumo yo, por el doctor Foss y sus teorías, eh, que lo que hace es mutilar las arcadas dentales. ¿Cómo le parece, por ejemplo, este caso, donde alguien decide que estos dientes deciduos no van a caber o que hay que sacarlos para empezar a colapsar el hueso, los huesos, la mandíbula y la maxila? E incluso desde aquí propone las exodoncias de algunos dientes. Sin embargo, esto es muy común en nuestras comunidades. Hay comunidades en Latinoamérica eh, que, que este es el pan de cada día, pero no vamos a hablar de eso por ahora. Pero hay otras teorías en el mundo donde el avance mandibular, el cambio de postura terapéutico, nos dice que ese desarrollo, sin embargo, hay teorías que nos dicen que ese desarrollo, sin embargo, hay teorías hoy que nos dicen que esto es muy fácil, que el cambio de postura terapéutica, el avance de la mandíbula puede darse colgando la mandíbula en la maxila. Sin entender a veces que toda acción, lo dijo un señor de apellido Newton, y yo a veces le creo, que toda acción genera una reacción igual y opuesta a la anterior. Entonces no entendemos a veces que este avance de la mandíbula cayendo en el hueso maxilar, lo que está afectando es los centros de crecimiento hacia adelante del viscerocráneo, eh, y no debiera de pronto ser de esa manera porque esto a redundar en esto. Vamos a llevar un esqueleto facial hacia atrás porque todavía tenemos una creencia, insisto, nacida antes de que se conocieran las leyes del desarrollo craneofacial, algunas leyes, no las leyes casi que es un enunciado completista, de completo ya, no, algunas leyes del desarrollo. Entonces no hemos entendido de repente que este esqueleto facial no podemos propulsar la mandíbula y colgarla en un hueso maxilar inmaduro
esperando no sé qué, esperando resolver el overjet, porque si hay un gran overjet y colgamos la mandíbula en la maxila, es posible que la mandíbula avance un poco, creamos un poco en eso, pero que el maxilar vaya hacia atrás y que lo que estamos resolviendo es el overjet y a veces quedamos muy contentos. De repente vamos a necesitar nuevas teorías, una especie de batería propulsora, un circuito eléctrico, unos electrones de valencia que de repente nos muestren cómo se va a poder dar el desarrollo hacia adelante. Pero de esto no vinimos a hablar. ¿Cómo es que se va a dar el desarrollo de todo esto hacia adelante? Y resulta que la oxigenación neumática de esos pulmoncitos, acépteme el término, no se mofe de él, de esos pulmoncitos que tenemos en el cráneo, de esos senos neumáticos, la respiración de esos pulmoncitos es más fácil hacerla cuando se entra el aire por la nariz que cuando se entra por la boca. Y hoy nuestros niños, en un gran porcentaje, tienen una respiración oral. Pero eso lo denunciamos todos los días. Nosotros denunciamos y denunciamos, pero no proponemos. No, es que la mitad de los niños del mundo respiran por la boca. Bueno, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta? Seguir colgando la mandíbula en la maxila. Y entonces yo vengo a contarle, a demostrarle que apoyados en la teoría de Petrovic, nosotros tendríamos que pensar en que lo que estamos haciendo de pronto no es, y que todo lo que tenemos en ortopedia maxilar es aún perfectible. Estos senos neumáticos, estas cavidades neumáticas, son matrices funcionales que promueven el desarrollo del esqueleto facial hacia adelante, en especial del hueso maxilar, del gran hueso maxilar. Y entonces yo voy a contarle algo frente a esto y voy a traer la teoría de Petrovic y voy a leer un poquito esta. Petrovic es un hombre nacido en Austria, que es médico, investigador, en compañía de la doctora Stutzman y de otro autor, desarrollan unas teorías para demostrar que el hueso maxilar es quien comanda el desarrollo del viscerocráneo. Pero el día que Petrovic dijo que quien comanda el desarrollo del esqueleto facial es el maxilar, nosotros deberíamos habernos puesto la mano en el corazón, o por lo menos en la cabeza, y sorprendernos y decir, Dios mío, ¿qué estamos haciendo con estos aparatos bimaxilares? Dios mío. Sin embargo, no, nunca se dijo nada. E incluso en mi país hay teorías que dicen que cuando Petrovic hizo la teoría del servosistema, lo que estaba era explicando, aquí hay una cosa muy coloquial, a mí me parece muy interesante cómo en mi país explican que la teoría del servosistema está hecha para explicar el cómo funciona un aparato de ortopedia funcional y a base de lingüística o de retórica, diría yo mejor, logramos mostrarle al mundo que sí, que la teoría de Alexander, la teoría del servosistema de Petrovic, la teoría cibernética del servosistema de Petrovic, sí, logra el desarrollo del esqueleto facial, fue creada para demostrar que un aparato de ortopedia bimaxilar, nacidos en 1902, si tomamos al monoblog de Pierre Robin como el mito fundacional, que sí, que esos aparatos funcionan porque Petrovic demostró que funcionaban. No, Petrovic no estaba demostrando eso. Petrovic es un médico investigador de ciencia aplicada y está demostrando cómo es que funciona eso fisiológicamente. De hecho, apoyado en sus estudios, es que logra crear unas variables, otra teoría de los patrones de crecimiento, ¿cierto? Pero no estaba explicando para cómo es que funcionan los aparatos. Entonces, yo quiero que veamos esto. Yo voy a invitar a mi lector de texto a leer, aunque finalmente mi lector hay palabras que no maneja. La cibernética es la ciencia de los métodos de control y comunicación soportados o impulsados por computación.
Sistemas basados en retroalimentación, particularmente en lo relacionado con los seres vivos y el ser humano. Así, la cibernética es la ciencia que trata de los rasgos generales de los procesos y sistemas de dirección en los dispositivos técnicos, en los organismos vivos y en las organizaciones humanas. Entonces, Petrovic, para explicar cómo es que funciona, cómo es que se da el desarrollo craneofacial, cómo es que el maxilar comanda ese desarrollo, cómo el maxilar es la plantilla que va a llamar el maxilar hacia adelante, se apoya en esta teoría, de hecho es una teoría se apoya en la cibernética y habla de un servosistema, ¿cierto? Esto es, perdónenme en este pedacito, yo sé que no nos gusta mucho, pero veamos esto que son dos palabras nomás. El servosistema o servomecanismo, de servir sistema, es un sistema cuyo funcionamiento está regido por las desviaciones entre su comportamiento efectivo o instantáneo y su comportamiento prescrito. Estos sistemas, tanto si son de una como de varias variables, pueden ser cerrados o de anillo y de reacción o de retroacción. Ahora, esto un poquito tedioso, es bueno que lo tengamos presente porque aquí es donde vamos a entender por qué tuvo que hacer Petrovic. Petrovic se apoyó en la cibernética y en la teoría del servosistema, se tuvo que apoyar en la física para decir cómo es que funciona esto. Y entonces ya esto, si es de Petrovic, le voy a leer algunos párrafos. Mi lector de texto le va a leer algunos párrafos que sí sabe leer de mejor manera que puedo hacerlo yo. Consiste en un sistema de crecimiento craneofacial determinado por la influencia de la carga genética. Acción condicionada por diferentes agentes externos e internos que recibe el cráneo durante su proceso auxológico de conformación por competencias isométricas. Alexandre Petrovic debió desarrollar un lenguaje cibernético para explicar su teoría auxológica del crecimiento craneofacial. Explicó en su investigación que ocurre por la interacción de mecanismos de aceleración y desaceleración regulatoria, y por otros sistemas de retroalimentación positivos y negativos. Petrovic explica cómo en última instancia hay unas entidades, unas matrices funcionales, el cerebro, los globos oculares, los cornetes, los senos neumáticos, esas, esas matrices funcionales virtuales, porque son espacios, son senos, son cavidades neumáticas, neuma es aire, cómo esas matrices funcionales participan en una competencia con los demás entes, donde la lengua es un ente, es una matriz funcional, el orbicular de los labios es una matriz funcional, los senos maxilares son matrices, todos estos senos, y en particular el seno esfenoidal y el etmoides, donde hay unas suturas, unas sincondrosis, es decir, unas suturas craneanas que están vivas y que no se han terminado de cerrar, donde la sutura entre el esfenoides y el etmoides se cierra por allá a los 10 años, y la sutura entre ese mismo esfenoides y el hueso occipital, que es el que comanda el equilibrio, que tiene un par de cóndilos del occipital, ese occipital tiene un par de cóndilos que se posan en el atlas y que logran el equilibrio mediante la oxigenación. Pero recordemos que estábamos denunciando hace unos minutos que los pacientes hoy respiran por la boca. Entonces, veamos cómo es que esas matrices funcionales tienen una competencia y cómo es que el condrocráneo termina teniendo una ventilación o esas matrices funcionales neumáticas terminan siendo determinantes en la longitud del condrocráneo, que es la base craneana. Condrocráneo es base craneana. Cómo ese condrocráneo crece, se elonga, se crece, se alarga o se acorta, dependiendo de esa oxigenación, de esas matrices funcionales. Y entonces vamos mirando que todo esto va a empezar a producir esa expresión del esqueleto facial hacia adelante. En síntesis, en otras palabras, el crecimiento craneofacial, el otrora viscerocráneo, puede concebirse como un servosistema que controla de manera automática y consecuente el proceso de formación ósea dependiendo de los estímulos y la información que recibe el sistema.
sigamos escuchando la teoría de Petrovich. Sistema. Para comprender mejor el sistema cráneo-facial, Piklavik debió comparar algunas estructuras del sistema masticatorio con un sistema cibernético. Así, la posición sagital del hueso maxilar debe ser entendida como el referente de entrada en el desarrollo del viscerocráneo hacia adelante. Esto es, el desarrollo y posicionamiento de ambos maxilares comandados por la maxila dental como la plantilla que dirige también el desarrollo y posicionamiento de la mandíbula hacia adelante. Petrovich obviamente habla del viscerocráneo, ¿cierto? Son términos que todavía usamos, pero que tienen que evolucionar para que entendamos que lo que estamos tratando es el esqueleto facial, que la praxis clínica de la odontología lo que hace es intervenir el proceso de crecimiento y desarrollo del esqueleto facial, lo que habrá que revisar a profundidad. Consideró también la posición sagital del arco dental inferior, el hueso mandibular, como la variable controlada, que se controla cibernéticamente al estar contenida dentro del hueso maxilar. Una variable controlable por el comparador periférico, una respuesta de reflejo que se genera a nivel local, y está regida por el sistema nervioso central. Los propioceptores que se encuentran en el ligamento periodontal y en la articulación del temporal y la mandíbula, son mediadores de la alteración postural de la mandíbula con respecto al hueso maxilar. Con respecto al hueso maxilar, esto lo tenemos que entender para saber qué es lo que necesitamos hacer con ese hueso maxilar durante su proceso de desarrollo. Déjenme leer otros 2 parrafitos de pronto. La posición sagital, hacia adelante, del hueso maxilar propicia la activación de los músculos pterigoideo lateral y maceteros responsables del avance mandibular. Así, el crecimiento de la mandíbula es controlado por la almohadilla retrodiscal y el haz inferior del pterigoideo externo, lateral. Esto cuando el cuerpo mandibular no se ha quedado cubierto, atrapado, en el hueso maxilar. La almohadilla retrodiscal al ser estirada aumentará la vascularización de la región articular, en su límite biológico. Cuando el hueso maxilar varía su tamaño y posición hacia adelante, como debe darse de modo fisiológico, despeja el camino a la mandíbula, proporcionándole señales que aumentarán la actividad del músculo pterigoideo lateral y demás músculos de la masticación, activando entonces mecanismos dinámicos que inducirán el cambio de posición de la mandíbula. Ocurre esto ante la favorabilidad del nuevo escenario oclusivo que le ofrece ahora la maxila, promoviéndose entonces una posición oclusal más favorable y anterior para la mandíbula. Esto dice que el maxilar es el espacio donde puede habitar una mandíbula cuando no se queda apresada. Y lo que tenemos hoy, que llamamos clase 2, y que de repente al nuevo estudiante no le permite entender de qué es que se está hablando, que lo que tenemos hoy es una mandíbula que está atrapada. De repente para el nuevo estudiante y para las personas jóvenes, porque yo a veces creo que hay gente que ya se sabe la ortopedia maxilar e incluso lo aseguran en sus conferencias, dicen, no, yo ya me sé la ortopedia, como si es que algo en la vida se pudiera saber a plenitud. Usted ve personas que dicen, no, yo tengo 30 o 40 años haciendo esto, yo ya me sé eso. No, créame, no le crea. Y mucho cuidado con, bueno, no hablemos de... Entonces, entendamos qué es lo que está ocurriendo, cómo es que se da ese desarrollo. Si nosotros no tenemos un escenario oclusivo para la mandíbula quedará atrapada. El atrapamiento de la mandíbula es lo que tenemos. Ahora, le voy a contar algo a manera de corroboración de lo que estoy tratando, lo que estoy argumentando. El atrapamiento de la mandíbula está atrapada y se queda sin dinámica, no se puede expresar, la mandíbula no se puede expresar, la mandíbula está atrapada y como tal, no es posible para ella producir con su dinámica el desarrollo, su posicionamiento anterior, porque está atrapada. De repente el nuevo estudiante, si le enseñamos que lo que tenemos es atrapamiento mandibular, podría llegar a entender mejor esto que como lo estamos entendiendo nosotros,
que ya tenemos unos dogmas académicos a los que no le fallamos y que nos sabemos ya de memoria la ortopedia maxilar y sabemos poner aparatos de nuestra escuela, porque ni siquiera es de todas las escuelas, nosotros no sabemos aparatos de mi escuela, los aparatos de mi escuela son la panacea, no, y hay incluso repiten y hacen los mismos gestos al presentar las teorías y mueven la mano de la misma manera, porque en el fondo nos hemos aprendido de memoria cómo es que se da todo esto. Pero repito, son escuelas nada más. La ortopedia maxilar es un concepto general integral que hoy ha llegado a una disciplina que sorprende mucho, que es la posturología o la posturometría. La posturología no es más que una disciplina diagnóstica, pero nos impresiona mucho, una disciplina diagnóstica que puede corroborar que los receptores posturales de equilibrio, el baricentro general, está afectado. Entonces nos sorprende mucho y a veces asumimos que eso es una terapéutica. No, eso no es una terapéutica. La terapéutica es otra. Usted tiene que conocer las distintas terapéuticas existentes en las distintas escuelas o incluso desarrollar teorías, porque las que tenemos bimaxilares, atento con esta denuncia, atento con esto, que esto puede llevarme a la hoguera, las que tenemos, los métodos que tenemos bimaxilares aquietan la dinámica mandibular y detrás de ello, detrás de toda oración, subyace lo verdaderamente importante. Es decir, los aparatos bimaxilares aquietan la dinámica y por consiguiente usted podría interpretar que al aquietar la dinámica es que no se han percatado que esa alteración existente se está dando precisamente por falta de dinámica, porque hay una mandíbula atrapada que no expresa su dinámica y que por consiguiente no le ayuda al maxilar con sus matrices funcionales y su equilibrio facial regido por la articulación occipito-atloidea y por la oxigenación y por las matrices funcionales como tal, no le ayuda a la mandíbula, a la maxila a producir su desarrollo. Entonces es importante que entendamos esto, detrás de la oración de que los aparatos bimaxilares son la clave y que algunos de ellos son miodinámicos. No, no son miodinámicos. Todo aparato que usted construya mediante un cambio de postura de la mandíbula a manera de terapia, que llamamos cambio de postura terapéutico, lo que está haciendo es así, construyendo un aparato bimaxilar que va a aquietar la mandíbula. La va a aquietar contra la maxila, dejando claro que la dinámica no nos está importando, que no es tan necesaria, que ella no es la que debería haber construido esto. Entonces vamos reflexionando frente a esto, le damos otro pedacito para mostrarle 2 diapositivas más. Y así, la teoría del servosistema asegura que el crecimiento del tercio medio del rostro de los humanos, la expresión volumétrica y la altura de la cara, se da como consecuencia del crecimiento de los cartílagos del condrocráneo y el proceso de consolidación de la sincondrosis del complejo craneofacial. Venido este como resultado de un crecimiento direccionado hacia abajo y hacia adelante del hueso maxilar, que puede expresarse, en mayor o menor medida, según sus distintas variables auxológicas antropométricas. El sistema nervioso central, denominado el comparador central en la teoría de Petraevic, es el principal regulador del proceso de desarrollo, es quien modula el crecimiento. La teoría auxológica del servosistema describe la forma como crecen los maxilares. El crecimiento del hueso maxilar influenciado por la STH, somatomedina, la testosterona y los estrógenos, son quienes ejercen un efecto directo e indirecto sobre el crecimiento postnatal del hueso maxilar. Petraevic y Stutzman investigaron la relación del músculo pterigoideo externo y el frenillo del menisco temporomandibular, frente al crecimiento espontáneo de la mandíbula. Petraevic, Stutzman y Laverne, teniendo en cuenta el modelo cibernético de regulación del crecimiento mandibular, agregaron el tercer nivel a la arborización relativa a la relación sagital intermaxilar. Fue de esta manera que obtuvieron la clasificación de los grupos rotacionales de crecimiento en 3 niveles. A continuación, yo voy a hablar de los componentes reguladores ausológicos del crecimiento craneofacial, genético y hormonal.
Pero lo invito a que siga mi página en Facebook, la ortopedia maxilar de Barberi, la ortopediodoncia, que allí puse, eh, colgué anoche esta teoría para que no la tengamos que leer acá, de cómo es que se da este desarrollo. Entonces esto, yo quiero que usted lo vea, lo colgué, son estos 3 párrafos nada más, lo invito a leerlo, están en mi página, en uno de los grupos de Facebook llamado Ortopedia Maxilar Barberi, Ortopediodoncia. Entonces lea estos 3 párrafitos allí, que son como la concatenación de todo esto que le vengo contando, e incluso también hablé ayer en la noche de esto, del esqueleto facial. Entonces también leas estos 4 pedacitos, 4 párrafitos, para que entendamos esto. Yo voy a llegar de nuevo a este, para que hablemos de nuevo de cómo es que se da ese crecimiento craneofacial. Hay 2 autores en el mundo, que son el doctor John Mew, que está hablando del desarrollo del esqueleto facial hacia adelante. De hecho, sus teorías son tan nuevas que incluso el sistema de salud inglés mmm, lo ha tenido vetado en varias ocasiones a él y a su hijo, porque se está hablando de cosas nuevas. En Francia hay una señora que se llama la doctora Studman, la doctora de Salles, eh, que habla también del desarrollo del esqueleto facial y habla de la sincondrosis esfenoccipital y habla de estas imágenes que vemos acá son aparatos monomaxilares y aquí está el occipital y el esfenoides, aquí está el hueso maxilar y aquí está el occipital y los temporales en su libro que se llama El arte de tratar antes de los 6 años. Este es otro libro de la doctora. Esto no lo vamos a leer, pero en esencia lo que estamos hablando es cómo el ser humano viene una especie de mutación y el esqueleto facial se está quedando atrás y nuestras terapéuticas parece ser que no se han percatado de ello, que estamos perdiendo trompa, que estamos perdiendo hocico, perdónenme los términos, mm, son una aliteración para llamar su atención. Entonces, que estamos hablando de esto y que de repente son mutaciones o son terapéuticas, el desarrollo excéntrico o concéntrico o incéntrico, que es una aliteración, pues esto. Básicamente, ¿dónde es que está el equilibrio y quiénes son los huesos neumáticos, esas matrices funcionales neumáticas en el desarrollo de ese equilibrio del cráneo? ¿Quiénes son las matrices? ¿Quiénes son estos senos neumáticos? ¿Quién es el cierre de la sincondrosis esfenoccipital en la longitud del hueso maxilar para expresarse en el desarrollo hacia adelante del hueso del esqueleto facial? Y para terminar, veamos este esquema. Este es el condrocráneo, la base craneana. La base craneana es condrocráneo, que puede tener, que tiene unas sincondrosis, unas suturas que aún no se han cerrado, que de acuerdo a su cierre se expresarán de una u otra manera. Esto. Y que alargará la longitud de la base craneana del condrocráneo y hará inflexión o inflexión de ese condrocráneo, o que podrá ser todo lo contrario y podrá ser el, la expresión de ese esqueleto facial hacia adelante o no. Flexión alude
extensión flexión alude a la rotación del hueso esfenoides, que es el comandante del desarrollo de la base craneana, es el que comanda la base craneana. De hecho, adentro del esfenoides hay adentro, en el centro del esfenoide, donde después se formará el seno esfenoidal, hay una sutura que se cierra justo el día que el bebé nace, que es una sutura que se consolidará después como el seno neumático, pero que inicialmente es una sutura que se cierra ese día y que es muy importante decirlo. Inflexión, en cambio, es el torcimiento o comba de algo recto o plano, que podría ser lo que le ocurre al condrocráneo. Por su atención, muchas gracias.